Saludos al pueblo dominicano. Esta es otra edición de su programa Agenda Nacional que les llega de lunes a viernes de 11 a 12 meridianos a través de este multimedio de Teleradio América, Canal 45 HF y Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana y desde luego a través de Radio Chiseta, Broadcasting Nacional en sus 730 kilociclos de amplitud modulada, y el cual es retransmitido cada noche de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Les habla Leopoldo Espaillana Anita, y para desarrollar este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Piña. Buenos días, Roger. Muy buenos días, Leopoldo. Antes de dar inicio al programa y como parte de los temas previos, yo te solicité que me permitieras hacer una corrección obligatoria y de todo deber con respecto a una acotación que hicimos a un comentario que tú habías desarrollado sobre la destitución del superintendente de electricidad, del señor José Ovalles. Esa rectificación es necesaria porque nosotros llegamos a confundir las personas del licenciado Julio Cross con el licenciado Edwin Croes. Edwin Croes es el asesor financiero de la Corporación Dominicana de Electricidad y el licenciado Julio Cross es el nuevo superintendente recién designado por el Poder Ejecutivo. Lamentamos este lapso y pedimos excusas tanto al licenciado Croes como al licenciado Cross por este lapsus a que hacemos alusión. Bueno, yo creo que realmente la disculpa hay que pedirse al licenciado Julio Cross. Yo creo que sí. Porque el otro fue el que viajó a España. ¿Verdad? Sí, absolutamente, eso es cierto. Bueno, como yo había dicho que hoy cumplíamos un año más, quiero tomar un turno para leer algo que encontré entre los papeles de mi padre. Mi padre era el doctor Ramón Antonio Espaillá Genao, fue mayor médico del Ejército Nacional, director del Hospital Militar muchos años, pero él tenía una vena poética. Esta no es obra de él, aunque tengo muchas cosas que él escribió. Esto es un anónimo que estaba junto con esos papeles, o sea, yo no sé de quién es. Pero viene al caso, dado el nivel, ¿no?, de nuestro discurso en la vida, y se titula Juventud. Y yo creo que esto viene al caso no solamente individualmente a nosotros, a las personas, sino a los pueblos. Yo quisiera que el pueblo dominicano se diera cuenta que tiene por delante un reto. El pueblo dominicano tiene un reto. Pero voy adelante con el documento que se llama Juventud. Dice, la juventud no es una etapa de la existencia, es un estado mental. No es un asunto de rosadas mejillas, rojos labios y flexibles rodillas. Es un asunto de ecuanimidad de la voluntad, virtud de la imaginación, vigor de las emociones, es lozanía de los más profundos resortes de la vida. Juventud quiere decir predominio temperamental del coraje sobre la timidez, del apetito por la aventura sobre el amor a la tranquilidad. Estas condiciones existen con frecuencia más en un hombre de 50 que en un mozo de 20. Nadie envejece simplemente por vivir un número de años. La gente envejece solamente cuando abandona sus ideales. Los años arrugan la piel, pero renunciar al entusiasmo arruga el alma. Preocupación, duda, desconfianza en sí mismo, temor y desesperación. Estos son los larguísimos años que hacen doblar la cabeza y llevan el espíritu otra vez al polvo. Ya sea de 70 o de 16, existe en el corazón de cada persona el amor a lo maravilloso, al dulce aturdimiento frente a las estrellas y a las cosas y pensamientos rutilantes. El intrépido reto a los eventos, el infalible infantil apetito por lo que vendrá y el júbilo y juego de la vida. Tú eres tan joven como tu fe, tan viejo como tu duda, tan joven como tu confianza en ti mismo, tan viejo como tu temor, tan joven como tu esperanza, tan viejo como tu desesperanza.
En el centro de tu corazón hay una estación de telegrafía sin hilos. Mientras reciba mensajes de belleza, de esperanza, regocijo, coraje, grandeza y poder de la tierra, los hombres y el infinito, serás joven. Cuando los alambres estén caídos y el centro de tu corazón cubierto con las nieves del pesimismo y el hielo del cinismo, entonces ciertamente habrás envejecido y que Dios tenga piedad de tu alma. Esto es casi un retrato de lo que es el optimismo frente al pesimismo, porque esta juventud de ánimo a que se refería este documento que encontré el marzo 5 del 99 entre los papeles de mi padre, retrata una actitud frente a la vida. Y cuando uno tiene muchos problemas, uno tiene que enfrentarlos con optimismo. Este país tiene muchos problemas y los dominicanos tenemos que enfrentar esos problemas con optimismo. Este es el mensaje que yo he querido transmitirle con lo que para mí también tiene un enorme valor espiritual, porque de cierta manera encontrar esto en los papeles de mi padre tiene cierta significación para mí. Bueno, entrando en la situación clima político cotidiana, ahora tenemos una encuesta. ¿Qué te parece la encuesta, Roger? Bueno, esa encuesta está reflejando cuál es el sentir en parte, aunque no creo que solamente un 54% de los... No, yo creo que está subvaluada, sí. Sí, me parece que depende cómo te echa la encuesta, ¿no? Porque siempre sucede eso. Y definitivamente 54% luce muy corto frente al desastre que tiene por delante la economía y la condición y calidad de vida de los ciudadanos dominicanos. Pero bueno, por lo menos esto le tiene que decir al gobierno que tome en cuenta ese 54%. Al fin y al cabo, es más de la mitad, ¿verdad? Hay una serie de... Estas cosas hay que cogerlas siempre con un grano de sal, porque muchas veces la forma en que se hacen las preguntas y cómo se diseña el cuestionario influye en la forma en que la gente responde. Y eso es consabido. Entonces, claro, esto es una encuesta hecha por el periódico, pero a veces los periódicos tienen sus inclinaciones. Entonces saben hacer encuestas que ayudan o desayudan a los gobiernos de turno. De modo que no estamos diciendo que este sea el caso, pero sabemos que eso es así. Pues eso es parte de las reglas del juego que ya estamos acostumbrados los dominicanos. De todos modos, ahí queda 54% de los dominicanos, según esta encuesta, consideran que el país va por la ruta equivocada. Por otro lado, tenemos lo de la decisión de la Junta Central Electoral de aceptar la división del Distrito Nacional e incluirla en su programa de elecciones. Ahora dice la prensa, nueva provincia cambia todo, más cargos para los políticos. Pero ya habíamos dicho el fin de semana que se elegirán 2 senadores en la capital y 4 nuevos síndicos para que esto se arregle, ¿verdad? Pero ahora sale en la prensa de hoy que la capital necesita más juzgados de instrucción. Pero ese trabajo se ve que estaba hecho antes de que saliera la decisión de la Junta, porque yo estoy seguro que ahora esos estimados de los juzgados que son necesarios se va a complicar. ¿Por qué? Por el orden de la jerarquía, o sea, eso es una estructura. Entonces, esos juzgados de instrucción tienen que responder a jurisdicciones. Entonces, habrá que crear otras instancias hacia arriba, porque hay cuatro jurisdicciones totalmente diferentes en el ámbito judicial. Entonces, tenemos un distrito y una provincia. Entonces, vamos a ver cómo se simplifican las cosas, entre comillas, ¿no? En el ámbito municipal vamos a necesitar 4 juntas municipales más también, electorales. ¿Tú sabes qué es lo que va a incrementarse mucho?
los servicios de los psiquiatras y los psicólogos, las tensiones que van a incrementarse en la vida de los ciudadanos, la complicadera que vamos a tener de nuestra vida, todo eso nos va a llevar a asistir a las consultas de aquellos que están preparados para aflojarle los tornillos a uno, los que puedan, o apretarle los tornillos cuando a uno se le aflojan, ¿no? Hay una información interesante con relación al petróleo, porque ustedes recuerdan que hemos estado informando sobre la situación de la economía o la interrelación de la economía y el petróleo, y definitivamente no hay posibilidad ninguna de que el petróleo suba de precio a pesar de todo. Y aquí están las expresiones de esa convicción que tienen los... Vamos a ir leyendo los otros en lo que yo localizo esto, porque realmente yo salí con los papeles muy desordenados hoy, con falta de... El titular sí dice que el secretario general de la OPEP espera un colapso inimaginable del petróleo. Dice, temas breves. Los atropellos de Codetel a los usuarios del servicio. Bueno, ese es el capítulo 2 de lo que yo comencé a explicar el viernes. Yo les conté a ustedes que me suscribí al servicio Flash de Codetel. Bueno, resulta ser que yo tenía otro servicio de internet que debió haber sido desconectado. Por fin logré que me desconectaran ese servicio que debió desde febrero, cuando contraté y se instaló el servicio Flash, haberse desconectado. Pero ustedes saben lo que me hicieron. Cuando yo trato de entrar a mi correo electrónico, no puedo entrar. Y eso me pasa el viernes en la noche y el sábado en la mañana me doy cuenta, porque la forma en que estaba fallando el software, o sea, el programa, me dejaba la duda de si era un virus o qué, pero ya el sábado me di cuenta que era que no me daba acceso al servicio. Y llamo. Y digo, mire, tengo problemas para accesar al servicio. Me dice, sí, está descontinuado la cuenta suya. Digo, ajá. Porque sí, porque debieron haberla pasado automáticamente al Internet Flash. Pero no lo hicieron. Digo, muy bien. Digo, pues hágalo. No, porque el personal no viene hasta el lunes. O sea, hasta hoy. Entonces, digo, pero usted me va a dejar todo el fin de semana sin el servicio. Que el personal que hace eso no está. O sea, estaba el personal que desconectó el servicio. Pero el que lo conecta. Pero el que lo conecta no estaba, ¿no? Codetel para servirle. Yo le dije que le iba a dar unos minutos de aplauso a su eficiencia cada vez que fuera necesario. Y eso estamos. Y sabemos que estamos recogiendo lo que es una situación generalizada de maltrato a los 8F, dice. Sí, el maltrato a todos los clientes de esa entidad. Bueno, pues nada, no encuentro ahora la situación es la siguiente. La OPEP teme que se le caiga, se le desplome el precio del petróleo. Ya no habla de que dice, si no se recorta, y definitivamente del recorte que ellos están hablando, parece que es un recorte muy sustancial que ninguno parece estar en disposición de hacer, porque ¿qué es lo que sucede? Resulta que las economías de casi todos esos países, sobre todo las latinoamericanas, comenzando por México y Venezuela, que son nuestros proveedores, se nutren fiscalmente de los ingresos del petróleo. Entonces, si recortan la producción, que significa recortar su exportación, significa también recortar su ingreso fiscal. Pero el ingreso fiscal está a su vez relacionado con el precio del petróleo. Entonces hay una interacción difícil de precisar. Si yo dejo que baje las exportaciones para que suba el precio, la teoría es que va a subir el precio y yo voy a recuperar en el precio, desde el punto de vista fiscal, la baja en términos del volumen. Pero ¿y si no sucede eso? Y yo bajo las exportaciones y el precio no baja.
O sea, no sube, sino que sigue bajando. Entonces tengo doble penalidad. Bajé las exportaciones y los precios siguen bajando. Entonces ahí se plantan la gente y dicen, no, como una posición hasta cierto punto conservadora, vamos a esperar a ver qué pasa, ¿no? Y en eso están. Por eso no han logrado que la gente diga, sí, yo voy a recortar mi cuota. Y todo el mundo está plantado a ver si otro lo hace primero. Definitivamente ustedes verán los precios del petróleo bajar. Aquí traje una información para los fines de la orientación de nuestros amables televidentes. Esto es sobre la economía de los Estados Unidos. Me voy a adelantar un poco a lo que está en el orden. Pero aquí está, esto fue del 21 de noviembre. Esto es la deuda del gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos, para que estemos claros. No es del país, no es la deuda de la economía norteamericana. Esta es la deuda del gobierno de los Estados Unidos. En noviembre 21 estaba en 5.788 billones, que un billón es 1.000 millones, ¿verdad? Entonces, ahí sigue, 778.029, ¿cuánto? Ya eso lo podemos votar. 5.788. Mire dónde está. 5.791. O sea, para arriba que va. Y todavía no ha impactado en toda su extensión la situación a partir del martes 11 de septiembre, más los gastos que ya sí está reconocido que el superávit que había se evaporó. No era así. Se lo comieron ya. Le dejaron unos centavitos al señor Bush en la gaveta. Pero el señor Bush está... Pero fíjate cuál fue el compromiso que hizo Bush en la campaña. Él dijo, hay un superávit. Y ese dinero es de los contribuyentes, hay que devolvérselo. Pero resulta ser que de acuerdo a la estructura fiscal de los Estados Unidos, contribuyen más los que más ganan, lo cual es justo. De modo que los ingresos que estaba percibiendo supuestamente en exceso el gobierno de los Estados Unidos correspondía a las imposiciones fiscales de impuestos o impositivas a estas fortunas de los que más ganan en los Estados Unidos. Entonces, cuando Bush en la campaña decía que ese dinero había que devolvérselo a los contribuyentes, ¿quiénes eran los que se alegraban? Eran los ricos. Porque no estábamos hablando de los impuestos de consumo, esos que paga cuando usted va a una tienda y compra y le ponen impuestos tanto. Impuestos sobre las ganancias y los beneficios de las grandes corporaciones. Bueno, pero Bush ganó, ya ustedes saben cómo ganó, ¿no? Con 125 votos 125 finalmente, votos. En una población de 285 millones de habitantes. Eso mueve a risa, pero bueno, ganó gracias a la decisión de la Suprema Corte de Justicia en la cual había varios miembros designados por Bush padre, ¿verdad? Y resulta ser que ahora él tuvo que cumplir su compromiso electoral y comenzó a devolver, pero que resulta que ahora ya no hay superávit, ahora hay déficit, ¿verdad? Entonces, todavía no se saben los numeritos del déficit, porque no se han cuantificado, pero espérenlo. Usted sabe lo que hacen cuando hay un déficit en los Estados Unidos, lo que hacen es que emiten papeles, certificados del Tesoro, los ponen en el mercado y se buscan a quién los compre. ¿Quiénes están comprando esos papeles? Bueno, ya le hemos explicado que entre ellos estamos nosotros. Y que hay evidencia, por lo menos, no he acabado de amarrarla, de que el Banco Central tiene inversiones en esos certificados del Tesoro norteamericano. Por lo menos en sus cuentas está, aunque no está descrito como tal, pero vamos a acabar de afinar esa información. Por lo que sí estamos seguros es que está en el mercado a través de las compañías de seguros, porque se lo hemos escuchado en la radio. Cuando usted quiere asegurar su vejez, invierta en bonos del Tesoro norteamericano, de la deuda. Entonces, está en el mercado. Entonces parece muy disparejo que las deudas de ese país tan rico las estemos recogiendo en los países pobres, ¿verdad? Con nuestros ahorros. Y que además lo hagamos con el esfuerzo de pesos que hay que convertirlo en dólares.
para comprar los certificados de la deuda del gobierno de los Estados Unidos. Pero bueno, así son las relaciones. Las relaciones desbalanceadas que existen. Asimétrica es el término. Escúchame, sí. Ahora hay que ir sofisticado, hay que seguirla con el léxico de los poetas, de los organismos internacionales. La simetría de las relaciones. Bueno, entonces ya ustedes saben que la OPEP está esperando un colapso inimaginable. Y decíamos, la última vez que comentamos sobre esto, recuerda, el viernes pasado y el jueves, que decíamos bajó a $7 en el año 98. Bueno. Y tú decías, pero la economía no estaba tan mal entonces como está ahora. Entonces hay que suponer a dónde va a caer el precio del petróleo, si va a ir en función del deterioro de la economía, de la cual vamos a hablar más adelante. Entonces ahora vamos a pasar a las declaraciones del señor embajador de los Estados Unidos. Dice que la República Dominicana es un baluarte de democracia en el Caribe, dice el nuevo. Bueno, yo creo que, señor embajador, muy respetuosamente, usted tiene muy poco tiempo aquí y creo que tiene que dejar que pase un poco más de tiempo antes de que usted se forme un criterio sobre la vigencia de la democracia dominicana. Porque para nosotros los dominicanos conscientes, democracia no puede ser, en primer lugar, una plataforma de gobierno, es decir, un programa de gobierno de 4 años, que en lugar de venir a ayudar a mejorar la condición de vida de los ciudadanos, entonces lo que hace es contenerla, además para crear privilegios y para amparar situaciones, que es lo que ha pasado con lo que este gobierno heredó del anterior, que en lugar de cuestionar todo aquello y deshacer todos los entuertos que aquel gobierno de Leonel Fernández hizo, entonces lo que hizo fue convalidarlos, respaldarlos, avalarlos y además extenderlos en su vigencia hasta 15 años. Estoy hablando de los contratos de la electricidad, que ahí hay por lo menos hoy una serie de andanadas que le mandan a eso. Pero ese es el problema de este gobierno. Nosotros estamos pasando una situación muy difícil y no es propia de una democracia cuando todo eso se ha hecho a contrapelo de la voluntad de los ciudadanos. Eso no es democracia. Y además queremos hacerle una advertencia, porque más adelante en la politiquería dominicana se ve que en el viaje que hizo por el norte del país el presidente, los reeleccionistas aclaman a Hipólito, pero resulta ser que el presidente andaba con el embajador americano. Sí, señor. De modo que cuando el presidente sale con usted, señor embajador, y de manera espontánea o no, en su trayecto los reciben gente que están propugnando por una reelección que es inconstitucional. ¿Usted me está escuchando? Es inconstitucional. Entonces, y usted se pronuncia y dice que está admirado, porque no está recogido aquí todo lo que usted dijo. En otros periódicos están expresiones suyas diciendo que está admirado de la popularidad del presidente y que es un presidente democrático. Entonces, y de la prosperidad que ha tenido el país. Yo no sé de qué prosperidad usted habla, señor embajador. Ha habido un juicio de valor un poquito precipitado. Usted se ha precipitado y queremos decirle que probablemente o expresamente, y quisiéramos pensar que no, que fue que usted involuntariamente cayó en esa situación, ante el país lo que luce es que usted está avalando la aspiración reeleccionista del presidente Hipólito Mejía. Ese es un jueguito peligroso, muy peligroso. Ahora mismo se está intentando incluso cambiar las reglas de juego dentro del PRD, que es el partido que proyectó al presidente a la primera magistratura, que tiene una regla ética con todos sus arandeles, ¿verdad? Sí, pero está ahí. Pero que está ahí, que impide la repostulación y la reelección. Entonces, ahora quieren cambiar eso ahí para que
el PRD y los que están dentro del PRD objetando los intentos eleccionistas no tengan la base política partidaria de reclamar que eso no se puede hacer desde esa plataforma que se llama el PRD, ¿verdad? Pero es que entonces está eso con el juego en el Congreso y la participación que han tenido los funcionarios de Palacio. De modo que, señor embajador, le recomendamos que vaya más despacio. Sí, él desconocía todo eso antes de emitir esos juicios. Yo creo que él no tenía toda esa valoración. A menos que estuviera informado allá, ¿no? Bueno, sí, se supone uno que sí, que él venía con alguna carpeta. Y además los funcionarios de aquí. Pero también el señor embajador se fue a una gira que hizo el presidente Mejía con el jefe de la Policía Nacional en sus actividades, la policía con el pueblo. ¿Usted sabía eso? El señor embajador y el presidente apoyando al jefe de la Policía Nacional. No, lo que pasa es que en ese tour el presidente andaba con una cachucha que decía la policía con el pueblo. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos a cumplir compromisos comerciales. Estamos comentando el asunto de la concurrencia en un mismo acto del embajador de los Estados Unidos, el presidente, ¿no? Y el hecho de que en ese acto o en ese recorrido, según lo recoge la prensa, pues estaban gritando, viva presidente Hipólito, a la reelección otra vez, tal. El asunto es que él además andaba con una cachucha que decía la Policía Nacional con el pueblo o algo así, ¿no? No sé si ese es exactamente el lema, que es el lema de los recorridos que hace el jefe de la policía por los barrios, en lo que todo el mundo entiende como una campaña política pro candidatura presidencial. Entonces ahí eso deja una especie de duda, que después tendremos que volver a comentar. ¿Está el presidente Hipólito Mejía buscando la reelección o está auspiciando a Candelier para que busque la presidencia? O si una cosa falla, será la otra. Y no se sabe por qué partido, ¿verdad? Porque se me hace difícil creer que el PRD postule a Candelier. Bueno, a mí también. Entonces, ¿habrá otro escenario? Desde luego que sí, necesariamente. Bueno, pasamos entonces a las internacionales. El ex alcalde de Caracas predice la caída del presidente Chávez. Tú sabes que yo estuve hurgando, como hago los fines de semana, en la fuente de información que se llama el Petroleum World, ¿no? Que tiene, como hemos explicado, una hoja electrónica que tiene sede en Caracas y se edita ahí. Pero viendo los comentarios sobre una legislación que dictó en virtud de poderes extraordinarios que tiene el presidente Chávez y le permite dictar un decreto ley, resulta ser que él ha establecido, esto está en inglés y por eso no se lo puedo leer, pero sí le puedo decir la parte más importante a mi juicio, y es que el proyecto de nueva ley de hidrocarburos que él acaba de promulgar le pone las pegas al cuarto a la inversión extranjera en el petróleo venezolano. Entonces ya ustedes pueden entender por qué Chávez está cayendo mal. Independientemente, habíamos comentado aquí que él tenía algunas relaciones que se le estaban cuestionando, como con Fidel Castro, y también creo que se le han sacaliñado que él tenía un intercambio epistolar con el terrorista que está preso, el Chacal, sí, el ciudadano venezolano. Sí. Y no recuerdo qué otras cosas más le han ido. Gaddafi. Y con Gaddafi, bueno, pero Gaddafi es jefe de un país petrolero, tiene que verlo. Cuando él viajó le estaban diciendo que por qué viajaba ahí, bueno, porque yo soy miembro de la OPEP y él es miembro de la OPEP, ¿no? Por cierto, Venezuela es fundadora de la OPEP, para que estemos claros. Entonces, bueno, le han estado haciendo la vida imposible a Chávez. Además, Chávez ha tenido ciertas actitudes, como por ejemplo cuando dijo, por encima del territorio venezolano no me vuelan aviones norteamericanos de guerra. Esa fue otra. ¿Verdad? Y desde luego eso le ha ido preparando un ambiente que
Ya conocemos cómo funciona eso porque vivimos todo ese proceso aquí en la República Dominicana en el 63. O vamos a perder la memoria histórica también nosotros los dominicanos. Pero resulta ser que me tropiezo ahora con que esta ley le tranca el paso a las inversiones extranjeras en el petróleo, pero esto sigue la línea adoptada por Fox y por toda la oposición política mexicana. Así es. En la plataforma que se aprobó hace pocos días. Quiere decir que estamos volviendo sobre nuestros pasos, ¿verdad? Sobre todo revirtiendo lo que hizo Carlos Andrés Pérez en su segundo mandato, porque Carlos Andrés Pérez es inefable latinoamericano. En su primer mandato nacionalizó el petróleo venezolano. Y en el segundo mandato, entonces abrió todos los huecos para que se metiera todo. Volteó todo. Sí. Entonces, y ahí es que viene la voltereta de la Internacional Socialista y el cambio de política y todo eso, con el apoyo del señor Haig, que era en su momento el general Alexander Haig, que era secretario de Estado de los Estados Unidos, miembro del Council on Foreign Relations, ¿verdad? Que es el aparato que dirige el señor David Rockefeller, el jefe del cartel petrolero del mundo, excepto la OPEP. O sea, la parte no OPEP del negocio petrolero lo encabeza el señor David Rockefeller, con su empresa, la Standard Oil o Exxon, ¿no? Entonces, Alexander Haig fue el que auspició la subida al poder del Internacional Socialista y de Felipe González en España y de otros adscritos, entre ellos Carlos Andrés Pérez, que volteó inmediatamente su política en Venezuela. Entonces ahora, como Chávez quiere recuperar la soberanía económica petrolera de su país, entonces le han caído arriba todas las maldiciones. Pero esa es ustedes pueden apostar que esa es la causa eficiente. Es el meollo del asunto. Es el meollo del problema de Chávez. Ahora vamos aquí al clima social. Sí, hay una situación interesante. Describe inusual protesta de vecinos que colocaron un cadáver en la autopista Duarte. Eso es Francisco Álvarez Castellano, que relata cómo él encuentra un tapón en la autopista Duarte y después de mucho averiguar se encuentra que había los vecinos protestando de la falta de un puente que le han pedido muchísimas veces a Obras Públicas y no se lo ha construido. Hubo un accidente, mataron a un infeliz ahí y entonces lo que hicieron fue poner el cadáver ahí como una forma de protestar. Claro, como es natural, todo el que pasaba se paraba a ver qué pasaba y se produjo un tapón enorme en la autopista Duarte, que fue lo que ellos buscaron hacer o producir para que su protesta tuviera una significación y por lo menos llamara la atención. Decíamos en la semana pasada que las autoridades están tan desconectadas de lo que es la base de la sociedad, que para que la gente pueda hacer notar las necesidades que tiene que tirarse calle al medio, a hacer una guerrilla o a tirar piedra o qué sé yo, o siquiera desfilar pacíficamente, porque como quiera le van a dar. Eso fue lo que pasó con los estudiantes que nosotros mostramos en Navarrete, desfilando con las banderas estudiantes. Y la policía niñas y niños le entró a esa manifestación pacífica. Lo van a decir que esos estudiantes estaban en actitud revoltosa. Aunque hubiera algún revoltoso por ahí, yo no voy a decir que no lo hubiera, pero a esos estudiantes nunca debieron haberlos atropellado. Pero definitivamente decíamos que Licey aparecía diciendo que le iban a construir lo que habían estado reclamando, porque Licey ha estado en guerra desde el gobierno anterior al gobierno de Leonel, o sea, desde Balaguer, reclamando cosas que no hay forma de que le satisfagan. Entonces, si ese es el camino, bueno, fíjense, ahora la gente dijo, vamos a obstruir la carretera, vamos a poner muertos de nosotros aquí. Y bueno, y ahí está. Y seguimos por ahí, no sabemos a dónde vamos a llegar. De modo que el gobierno tiene que buscar toda esa burocracia inútil de la dirección de comunidad y la dirección, el coordinador de no sé qué cosa con la coordinación de yo no sé qué otra cosa. Todo eso está de más.
no está sirviendo para conectarse con lo que la gente necesita, porque se está vulnerando lo que son los mecanismos naturales de representación. Dice que en el mes de octubre, apenas, la nómina del sector público se incrementó en 25.600 más de lo que había en el mes de septiembre, hasta el mes de septiembre. Pero tú estás hablando de millones. No, 25.600 empleados. Ah, más en la empleados. nómina. Es decir, que yo creo que con eso daría para hacer un puente peatonal ahí en la autopista Duarte. ¿Y se sabe dónde se incrementaron eso? En diferentes departamentos. Estamos en campaña, arquitecto. Ok. Entonces cada quien está poniendo lo Está suyo. poniendo lo suyo. Unas nóminas que salen fuera de la... Pero el presidente acaba de decir que no van a bajar las nóminas. Lo acaba de declarar. Sí, señor. Que no va a haber reducción. La crisis eléctrica, arquitecto. Esperan superintendente aplique ley de electricidad. Y la ley de electricidad está esperando su aplicación. Bueno, hay toda una cobertura sobre el tema en la edición del sábado, ¿verdad? Estas son las expectativas en torno a la designación del nuevo superintendente. Que no venga a hacer lo que estaba haciendo el otro. Ahora, yo le quiero agregar una cosa a esto. Esa ley de electricidad no va a resolver nada. Y la aplicación de esa ley tampoco va a resolver nada. Es decir, va a mejorar las relaciones entre distribuidoras y generadoras. Pero no va a resolver el problema de nosotros, los usuarios. Y oiga que se lo estoy diciendo. No lo va a resolver. Bueno, el siguiente titular. Por fin encontré. Míralo. Dice aquí el colapso inimaginable. Oigan cómo se expresa este señor. El secretario general de la OPEP, que es el venezolano, Ali Rodríguez, advirtió ayer viernes de un colapso inimaginable de los precios del crudo. No quiso ni decir a dónde podía llegar. Estimar una cuantía. No quiso decirlo para probablemente no alarmar. El próximo año, si los países productores no miembros del cartel no se avienen a negociar una reducción de la oferta, fíjese que está refiriéndose a los no miembros del cartel. Eso significa México, Noruega, Rusia, ¿verdad? Que son países que son más o menos observadores, trabajan más o menos en bloque con la OPEP, pero no son miembros de pleno derecho y no tienen los mismos compromisos que tienen los que son miembros de pleno derecho. Dice, el problema que nos enfrentamos todos es la incertidumbre que rodea la recesión mundial. ¿Están oyendo? Es la recesión de la economía. Nadie puede adivinar exactamente cuándo va a recuperarse la economía y en qué medida, explicó Rodríguez a la agencia de prensa de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. O sea, fíjense ustedes cuál es la percepción que se tiene de la situación de la economía mundial. Ahora, en materia de electricidad, aquí hay, por ejemplo, en el día de hoy, hay un señor que yo quiero mencionar, que es el ingeniero José Luis Moreno, que está sentado ahí en el centro. Él es el director del Instituto de Energía. Yo quiero decir, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Yo decía que era la única la única área académica de la UAS que estaba contribuyendo de una manera positiva con los intereses de la nación. Y específicamente ese muchacho joven que ustedes ven sentado ahí, está haciendo una magnífica labor en el plano técnico, analizando y desbrozando todos esos enredos que nos hicieron y dejamos hacer a esta gente, la gente que no ha pagado más que una parte, una fracción mínima de lo que debió haber pagado. Entonces, aquí oigan esto que dice, se estableció un aumento del valor agregado de distribución, lo que significa que la tarifa, en vez de bajar, va a subir en alrededor de medio centavo de dólar a partir de enero del 2003. Es decir, que todo eso que nos venían diciendo el señor Ovalle y comparsa, de que no, a partir del 2003, es mentira. Era al revés. No nos iban a bajar nada y en 2003 iba a comenzar a subir, ¿verdad? Independientemente de si nos seguían indexando, porque acuérdense que la tarifa también subió porque se indexó
Entonces, todo esto son mecanismos de engaño que ¿Es están parte de los acuerdos sepultados. Bueno, yo no sé si llamarle acuerdo. Yo no sé si llamarle acuerdo. El célebre acuerdo Madrid-Nueva York para solucionar en alguna medida. Oigan esta otra apreciación, mire. Crean sistemas que incentivan los apagones. Con esta estrategia, las distribuidoras liberan capacidad de generación para destinarla a los que pagan una alta tarifa. Es decir, apagan entonces los barrios. Los barrios, como yo no les puedo cobrar o no quiero complicarme con eso, y ya no van a mandar la guardia, afortunadamente, porque eso era una locura. Entonces, bueno, vamos a darle apagón a esta gente y entonces vamos a destinar esto a los que sí pueden pagar, pero eso era contando con el peaje. Y entonces mire lo que dice el ingeniero José Luis Moreno. Quien se respeta no defiende el peaje. Porque han salido algunas voces defendiendo el peaje. ¿Verdad? Y aquí está el señor Aristicuder, que bueno, antes tiró unas de cal, ahora está tirando otras de arena. Dice, afirma que de cree que los dominicanos son indios. ¿Verdad? Entonces ve aquí otra declaración, ve modelo, empresas eléctricas es perverso. Todo eso es verdad. Todo eso es verdad. Y el sistema entero es perverso. Y corrupto también. También. Entonces, bueno, pero hay una solución y hay una ley que le da facultad al presidente de la República a disolver todo eso. Y además ahí está la Corporación Dominicana de Electricidad. Solamente hay que ponerla en condiciones de asumir el control del sistema eléctrico nacional y se acabó. Claro, necesita una estructura superior. Hemos dicho una y otra vez que hay que crear la Secretaría de Energía y Minas en este país. Es necesario, porque la Secretaría de Industria y Comercio es una secretaría que está demasiado recargada de muchas cosas, entre ellas cosas tan importantes como es la comercialización, en donde las familias son sujetas casi constantemente a cierto tipo de engaño o de expoliación de parte de los agentes comercializadores. De ahí nace la necesidad y el interés que ha mostrado el actual titular de una legislación de defensa del consumidor, en la que nosotros estamos involucrados. Entonces, eso es de una importancia cardinal para los dominicanos, y es algo muy loable que el actual titular de la Secretaría de Industria y Comercio se haya involucrado en esta línea de defensa del interés de la familia dominicana, porque la familia dominicana está acosada por todas partes y en algún lugar tiene que encontrar un ámbito de apoyo para defenderse de estas agresiones que definitivamente han sido toleradas, han sido auspiciadas desde arriba para abajo, es decir, con el apoyo de los gobiernos. Entonces, repetimos que la responsabilidad primordial cae en el gobierno de Leonel Fernández, pero recae también en este gobierno el de no haber cuestionado, el de no haberle dado solución a todo aquello que encontró, a todo aquello que le dejaron. Ese es el reto que tiene por delante este gobierno, pero el gobierno está involucrado en su propia politiquería. Vemos que el presidente está convocando reuniones en Palacio para discutir asuntos internos del PRD. Eso luce totalmente desajustado, porque el Palacio no es ámbito para eso. Y además, yo recuerdo, y el presidente Hipólito Mejía debía recordarlo, que Antonio Guzmán iba al local del PRD cuando se iban a discutir los asuntos del PRD, iba y se sentaba en el salón del comité ejecutivo. Yo creo que él debe ser respetuoso de eso, de ese precedente que le sentó el presidente Antonio Guzmán. Bueno, se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Volveremos mañana, quizás con un poquito más de calma. Nos quitaron 5 minutos hoy los problemas técnicos de la emisora. De modo que volveremos, si Dios así lo permite, con otra edición de su programa Agenda Nacionales. Hablamos Leopoldo Espaillat Lanita y Roger Ogando. Hasta mañana.